es el ego. Yo quisiera que hoy participáramos un poco y me dijeran qué creen que es el ego. Una o dos opiniones. A ver, por aquí. Ok, cuénteme pues, ¿quién quiere contarme qué es el ego? ¿Nadie? Bueno, yo le cuento. Para mí el ego Cuéntame. es esa fuerza que tenemos los seres humanos que nos hace a veces sentir como si fuéramos superiores a los demás, como el querer sobresalir. Es eso que es como una cierta superioridad que se siente. Ok. En parte eso es, en parte. ¿Listo? Eh, el ego es una condición que vamos haciéndonos los seres humanos. Entonces, cuando nosotros nacemos, vamos a mirar aquí, nosotros nacemos, digamos que una parte de nosotros es una tabla rasa, ¿cierto? Entonces nos dice, el niño sale y cuando nace, sale del vientre, sale como la tabla rasa, pero no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque el niño nace con una estructura mental, ¿sí? Más no tiene un conocimiento. Voy a poner un ejemplo. ¿Ven esa tablita que hay en la esquina superior derecha? Esa tablita es rectangular. Digamos que cuando nacemos, ¿sí? Cuando nacemos, esa tablita para unos es rectangular, para otros es hexagonal, para otros es cuadrada, para otras es circular, ¿sí? Cada persona tiene una esencia, cada persona trae una condición natural propia. A eso le vamos a llamar esencia, ¿sí? Pero, como en la imagen de aquí, del cerebro, hay otra, es donde está el conocimiento. Esa tabla rasa con la que venimos viene vacía, sí, pero la forma ya es parte de ti, esa es tu esencia. Ahora, lo que entra en la información y el conocimiento que entra en esa tabla es diferente, ¿sí? Entonces, nosotros somos una formación, ¿sí? Somos una formación de nuestra estructura original, esencial, pero ella empieza a llenarse con información, con conocimiento, con hábitos del exterior. ¿Sí me hago entender? Entonces, no es del todo cierto que venimos en blanco y llenamos, no, venimos en blanco, pero tenemos una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Los factores externos que vamos a vivir a partir de nuestro nacimiento, esa información y ese conocimiento va a entrar a esa tabla, pero solo si cabe en esa tabla. Es decir, en mí puede ser una tabla horizontal, en Carolina puede ser una tabla cuadrada, en Pepa puede ser una tabla hexagonal. Entonces, no toda la información externa le va a llegar a la misma tabla, a todas las tablas. ¿Me hago entender hasta ahí? Es poner el ejemplo de una familia. Hay 3 hijos, tuvieron los mismos padres, desayunaron a la misma hora, se les dio el mismo amor, las mismas enseñanzas, los mismos valores, pero todos 3 son muy distintos. ¿Por qué? Si los factores externos a los que ellos estaban susceptibles eran los mismos, entonces la pregunta es, ¿por qué son tan diferentes? Porque una parte de ellos es esa tabla, es ese diseño original, es ese factor original, es esa condición esencial propia. Cuando tú traes una condición propia, original, esa es tuya, ¿sí? Entonces tú vas a recibir del entorno, de toda la información que hay en tu entorno, la información con la cual te sientas afín a esa estructura, a esa condición, a esa esencia.
porque puede que no te sientas afín. Entonces, si hay 3 hermanos, todos 3 fueron afines a informaciones diferentes. Pudo ser que uno de los hermanos se fijara más o tuviera una afinidad mayor con la madre y sus valores, pero el otro tuvo una afinidad mayor con su padre y con sus valores. Y hay diferencia de los valores entre ambos. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo se logra eso? O sea, ¿por qué? Exactamente por eso, porque hay una condición inicial, una condición original, esencial. Y lo que hace es afinidad. ¿Se acuerda cuando hablamos de las vibraciones? Hablábamos de que yo tengo una vibración y soy afín a otro tipo de vibración. Pasa más o menos lo mismo. Cuando voy a recibir la información, aunque reciba mucha, yo voy a seleccionar. De forma que inconsciente. Porque el niño no tiene la capacidad de racionalizar y analizar para decir, quiero esta información, esta sí, esta no, esta sí, esta no. ¿Sí? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque es que el ego, ahora vamos a ver, es una máscara. O sea, el ego no nace contigo. El ego no nace contigo. Vamos a partir de ahí. El ego no nace contigo. El ego se construye a raíz o a partir de qué? De factores, ¿sí? Factores externos, ¿sí? Lo que yo estoy viendo, o sea, o lo que me enseñan, las personas afuera me están enseñando, o lo que estoy viviendo en ese hábitat, ¿cierto? Entonces, esta es la tabla o la parte esencial, mi información original cuando vengo de nacimiento, esta estructura es propia, y empieza a cubrirse toda con una información de los padres, de la madre, de los tíos, de los abuelos, del colegio, de la maestra, y empieza a cubrirse completamente. ¿Qué sucede? ¿Dónde quedó esa parte original, esa esencia, dónde quedó? Es como ponerse en unas gafas, ¿sí? Nosotros nacemos viendo de una manera, pero a medida que el hábitat nos está dando información y nosotros estamos también tomando información de forma inconsciente, vamos poniendo unas máscaras, ¿sí? Entonces ya cuando veo, yo no veo desde aquí, veo desde esas máscaras, ¿sí? Al ver desde esas máscaras, de esos antifaces, yo estoy mostrando algo que realmente ya no es, o sea, lo mío quedó oculto. Si tratan de ver en esta máscara, los ojos casi no se ven. Sabemos que atrás hay unos ojos, hay un rostro, pero no se ven, no se perciben a simple vista. ¿Por qué? Porque ya hemos construido toda una máscara. El ego es toda una máscara, ¿sí? Que empezó pintada de blanco, luego con la información de la madre le puse flores, luego con la información del padre le puse plumas, luego con la información de la abuela le puse color, luego, ¿sí? Y toda esa máscara, ¿sí? Está ocultando mi verdadera esencia. Eso es el ego, una máscara. Esa máscara me la pongo para yo poder sobrevivir. La he creado porque en el momento en que nacemos hay una sensación de separación, hay una sensación de quedé vulnerable, ¿sí? De desvalidez. Entonces tengo que empezar a construir, ya estoy solo, a construir mi propio mundo, mi propia defensa, mi propio escudo, mi refugio, mis valores, y de dónde cojo toda esa información. De los factores externos, de las personas con las que yo convivo, de las personas que me impactaron en la vida. Todo esto, la mayoría, a menos que sean experiencias trágicas, pero la mayoría ocurrieron en la niñez. O sea, me refiero a las experiencias trágicas, es decir, que ya tengas 20 años y te ha sucedido algo muy impactante. Pero de resto, toda esa información con la que está construida la máscara viene de tu niñez, de las experiencias, las vivencias, los traumas, las situaciones difíciles, todo viene de tu niñez, ¿sí? Entonces,
El ego es una máscara construida a partir de sentirme desvalido y necesitaba generar mi refugio y necesitaba generar mi caparazón, blindarme frente a una supervivencia, ¿sí? No necesariamente se manifiesta, escuchen bien esto, no necesariamente se manifiesta a partir de la prepotencia o de la superioridad. A veces hay personas que se ven muy nobles, pero tienen un ego muy fuerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo descubrimos eso? ¿Y qué es lo que nos está pasando hoy en día? Y es que nosotros convivimos, vivimos en un mundo de máscaras porque no nos atrevemos a quitárnosla. ¿Por qué no nos atrevemos a quitarnos la máscara? Porque es que empezamos a construirla realmente pegada, y ya no sabemos quiénes somos. O sea, hace tanto tiempo tenemos la máscara que no nos hemos visto en el espejo de forma original, ¿sí? Yo ya olvidé, entonces yo ya tengo una sola mirada de mí, y es que yo soy esa máscara. Yo olvidé que yo había nacido con una condición original, y yo tengo ahora esa máscara, y yo creo fielmente, ciegamente, que yo soy esa información que da la máscara. Entonces, como yo ya me fundí con esa información, como yo ya estoy imbuida, fundida, mimetizada con esa máscara, con esa información, yo creo que soy eso y defiendo eso como si fuera yo. Pero lo que desconocemos es que nosotros creamos esas máscaras a partir, vamos a pasar por aquí, a partir de una herida emocional o de varias, ¿sí? Porque hablábamos de supervivencia. Entonces, si yo tengo una herida emocional muy grande de reconocimiento, yo empiezo a crear una máscara, ¿sí? De que yo soy valiosa, yo soy importante, porque tengo un faltante de reconocimiento. Entonces necesito crear una máscara de que estoy bien, ¿sí? De que me gano X o Y ascensos, o soy muy competente para estar, cerramos micros, porfis, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una herida emocional o varias, yo empecé a crear inconscientemente situaciones y máscara para poderme defender o para poderme proteger, y así olvidar que tengo esa herida emocional. El ego es una máscara construida a partir de protegernos frente a heridas emocionales, que al vernos todos los días con la máscara ya olvidamos que tengo esas heridas emocionales y me creí el cuento de que soy esa máscara, ¿sí? Entonces, hoy en día, cuando tenemos conflictos, cuando hay discusiones, cuando hay situaciones en el trabajo, con el jefe, con el compañero, con mi esposo, con mis hijos, realmente ellos no me están haciendo a mí nada. Realmente ellos están detonando y lograron entrar en algún punto de esa máscara, perforar y tocar, ¿sí? Lo que tú ves en esa discusión, en esa situación, en esa expresión, en eso que te hayan dicho, que te molestó, es porque lograron entrar con un alfiler y entraron por un lado de la máscara y tocaron tu esencia. Y en esa esencia, en eso que tú ya olvidaste, hay una herida y tocaron esa herida. Entonces tú proyectas, si tu malestar frente a esa persona. Es que tiene que cambiar. Entonces, cuando vamos con el ego, con esta máscara, esa máscara siempre está buscando que el culpable y los responsables de todo lo que pasa en tu vida está afuera. El jefe es el responsable, tu marido es el responsable, y tiene una condición de victimismo increíble, ¿sí? Es que el jefe, es que el esposo, es que la hija, es que la mamá, es que el compañero de trabajo, es que todos afuera. Yo, como me creo la máscara, yo no soy la culpable ni la responsable. O sea, yo olvidé que esa máscara la creé porque yo tengo una herida. Lo olvidé, eso quedó guardado acá, en el inconsciente.
Entonces, cuando alguien hace algo, digo, me lo está haciendo a mí, me lo tomo personal, porque la máscara es una condición de egocentrismo. ¿Qué quiere decir? Que lo que él dijo me lo hizo a mí, lo que él hace me lo hace. Si yo soy el centro del mundo, entonces cualquier cosa yo soy susceptible o me lo tomo personal, porque creo que el mundo gira alrededor de mí. Entonces, partamos de una base. Nosotros hemos trabajado durante nuestra vida, hemos vivido con máscaras. El ego sano es el ego del amor propio y de la protección, del autocuidado y autoprotección, ¿sí? Ese ego es el que me permite a mí protegerme del peligro. Si había un león, pues oye, tengo reacciona, oye, reacciona, te van a atacar. Pero nosotros dejamos de ser primates hace muchos, muchos, muchos milenios, ¿sí? Pero todavía seguimos ahí, como si estuviéramos en la jungla, en la selva, como si estuviéramos en un lugar, nuestro espacio, nuestro hábitat se volvió hostil, pero realmente no son los demás los que nos hacen daño, realmente es que mi ego es tan grande, ¿sí? Y el nivel del ego es directamente proporcional a la cantidad de heridas emocionales que tengas sin sanar. Entonces se volvió tan alto mi ego que todo gira alrededor mío. Y entonces yo quiero que este cambie, que actúe como yo, que piense como yo, que organice la casa como yo, que coma como yo, que tenga la disciplina que yo tengo. No, o sea, voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho poner los casos que yo tengo en mis consultas o en mis grupos. Me decía una señora y ella tenía pareja y ella decía, es que no sabes hacer las cosas, mejor lo hago yo sola. Entonces, digamos que ella se había cargado de tanto trabajo porque ella consideraba que si no, el esposo no le ayudaba a lavar los platos como ella lo hacía, entonces vivió mucho tiempo en el conflicto con su esposo porque no le colaboraba, porque todo, claro, cuando lo iba a hacer, lo hacía a su manera, pero ella tenía en su máscara, en su ego, que tenía que ser como ella lo hacía, porque como ella lo hacía era como debía ser, era la forma perfecta de hacer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esas máscaras y ya nos mimetizamos tanto, nos fundimos tanto con ella, olvidamos que los demás no son culpables de nada, sino que me están recordando que yo tengo heridas emocionales que sanar, ¿sí? Entonces, no tener conocimiento de mí hace que me vuelva susceptible a entrar en conflictos con cualquier persona, o si no soy yo la que genera el conflicto, o no soy una persona reactiva, o no soy una persona expresiva, me voy a cargar en el interior con esos conflictos y soy yo la que tengo los conflictos internos porque no soy capaz de expresarlos, pero sigo sintiendo, ¿sí? Porque hay una gran diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Vivimos en el sufrimiento. El dolor es un malestar que yo siento en un momento determinado, pero el sufrimiento es que ese dolor se perpetúa en el tiempo y aumenta con el tiempo. Eso es sufrimiento. Cuando yo sigo viviendo con las máscaras, yo vivo una vida de sufrimiento, de insatisfacción constante, perpetua, ¿cierto? Infelicidad, insatisfacción, con faltantes, ¿sí? Insatisfecha de la vida que llevo, del dinero que recibo, del trabajo que tengo, de la pareja que tengo. Vivo insatisfecha porque yo vivo en esa máscara y pienso que el que debe cambiar es mi pareja, que el que debe cambiar es mi mujer, el que debe cambiar es mi jefe, mi compañero, mis hijos. No, no son los demás. Recuerda, el ego es una máscara que tú construiste. ¿Para qué? Porque al sentirte desvalido al nacer, empezaste a construir tu mundo. Y al construir tu mundo, entonces tú tenías que coger lo que había en el ambiente. Pero ¿qué pasa? Cuando tú coges lo que hay en el ambiente, coges esto que ves aquí o esto, o lo que te enseñan con amor, o lo que estás viviendo pequeño. Tú crees que lo olvidas, tú crees que hoy en día tú dices, yo no tengo nada, pero no entiendo por qué vivo tan enferma, yo no
soy feliz, pero no entiendo por qué yo no me puedo entender con mi mamá, yo estoy bien. Es muy, muy particular. He hablado con ya varias personas y me dicen, no, yo estoy bien, estoy tranquila, sí, no, yo estoy bien aquí, estamos bien, estamos tranquilos. O sea, bueno, desafortunadamente para ella, desafortunadamente para mí, como logro percibir, ¿sí? Soy canal, entonces tengo capacidad para percibir. Yo puedo percibir que no es cierto, ¿sí? Que no es real eso que están diciendo, pero hay una máscara, ¿sí? Que es una de las máscaras que la mayoría tienen y es decir siempre que estoy bien y no mostrar a nadie que estoy mal, porque es un factor de debilidad y de vulnerabilidad que yo no quiero demostrar, ¿sí? Entonces, nuestro ego se manifiesta de muchas maneras. Cuando yo, una vez lo puse, un ejemplo aquí, cuando tengo problemas de reconocimiento y busco tener el dinero porque con el dinero entonces saco mi ego, es la máscara para decir yo tengo poder, ¿cierto? Entonces me tienen que reconocer porque tengo poder. Entonces cuando no me reconoces, oye, ahí tengo un problema. ¿Sí? O cuando he nacido con esa debilidad y la herida es, no me quieren, me rechazaron, y entonces trato de complacer a todo el mundo, de ayudarle a todo el mundo, de querer a todo el mundo, de servirle a todo el mundo para que me quieran. Porque dentro de mí no me quiero, porque no me acepto, porque me rechazaron, entonces no soy lo suficiente. Entonces necesito servirle a alguien para poder que me quieran, porque si le sirvo a alguien me va a querer, porque si le corro a ella me va a querer. Entonces me la voy bien con él o con él porque yo le sirvo, me quieren. Pero no, a veces ni te das cuenta por la máscara que llevas que no te quieren a ti. Si tú te encargaste de servir a otros, realmente no te quieren a ti. Están interesados en lo que tú les sirves. Déjales de servir a ver si te quieren a ti. ¿Sí? Entonces, hemos tenido varias máscaras, a veces no tenemos una, tenemos varias, dependiendo de qué, nuestras heridas emocionales. Entonces la pregunta es no, nuestra realidad actual es que vivimos en un mundo de personas que están llenas de máscaras, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos heridas emocionales que no hemos hecho conscientes, que la máscara la tengo tan pegada que ya no me la quito, ni siquiera sabía que era una máscara. Hoy por hoy, este tiempo de aislamiento es para eso. Nos están dando una oportunidad para que, ok, digamos que la máscara te la vas a poner cuando sales al trabajo. No vas a ir al trabajo. Quítatela. Digamos que la máscara te la pones porque tienes que ir a verte con las amigas, en las reuniones sociales, dar clases. Quítatela. Te estoy dando la oportunidad. El universo dice, te estoy dando la oportunidad. Quítatela. Ay, ¿por qué me la tengo que quitar? Porque sencillamente están actuando todos los seres humanos, estamos actuando a partir de máscaras, no desde la esencia, y ya perdimos nuestra propia identidad. Y al perder nuestra propia identidad, entonces la pregunta es, ¿para qué estuvimos aquí? ¿Para qué encarnamos? ¿Para qué llegamos a este planeta Tierra? Si desde entrada decidí que voy a perder mi identidad. No tiene sentido. No tiene sentido venir a encarnar a esta Tierra para ser yo y perder mi identidad. Entonces, el aislamiento, toda esta situación te está diciendo, enciérrate, entra en el silencio para que llegues al autoconocimiento de ti, para que intentes quitarte la máscara, verte al espejo y decir, ah, es que yo no soy así. Es que este deseo de poder o de reconocimiento o de amor, no es real. O sea, los otros no tienen que cambiar para que yo me sienta bien. Los otros no tienen que hacer el oficio y el aseo de la casa para que la mamá se sienta bien. Los otros no tienen que opinar exactamente de la situación para que se sienta bien. O sea, no aceptamos nuestras diferencias porque pretendemos en este egocentrismo que el otro tiene que pensar como yo, tiene que estar de acuerdo con mis ideas, tiene que estar de acuerdo con mi forma de ser, tiene que estar de acuerdo con mis valores, tiene que estar de acuerdo con la forma en que yo expreso y quiero que me expresen a mí.
Ese es el ego, esa máscara que nos tiene en esta situación, es lo que nos está pidiendo el universo que te la quites. Dice, bueno, listo, ok. Ya me lo han dicho varias veces, estoy empezando, o sea, yo llevo ya una vida de sufrimiento. Otros apenas están empezando el sufrimiento con esta situación porque no se habían dado cuenta antes. Entonces la pregunta viene siendo, ok, si nos están diciendo que hay que quitarnos las máscaras porque hay que ver y recuperar nuestra identidad, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cierto? Pues llevan mucho tiempo aquí, llevan mucho tiempo y tú asumes que tú eres así. A mí me da mucha risa, voy a quitar ya por aquí, a mí me da mucha gracia, me hace mucha gracia cuando estoy en consulta y empiezan a hablarme, sobre todo en el diagnóstico emocional. El diagnóstico emocional es una consulta para hablar durante una hora y yo poder identificar qué es dónde está la raíz de esa situación que tanto le está generando malestar para empezar a definir cuál tratamiento necesita. Entonces, cuando empiezan a contarme, yo soy esto, yo soy lo otro, yo hago esto, no, no me parece, o me dicen, toda la vida he sido así, a mí me gustan las cosas así, claras, radicales. Bueno, sonrío porque de entrada yo ya sé, y es lo que necesito que ustedes entiendan hoy, que lo que nosotros creemos que somos no es real. O sea, partamos de una base. Si logramos en esta charla comprender que lo que tú crees que eres y te sientes orgullosa de ser, más de la mitad no es tuyo. Dirás, pero ¿cómo así? Luis, yo soy así, yo soy una mujer visionaria, o yo soy una mujer radical, o yo soy una mujer, no sé, digamos que una mujer leal, o yo, no, es que yo sé que soy así. Ok. Cuando empezamos a trabajar en la terapia, es llevar a la persona a que empiece a quitarse esa máscara y se empiece a dar cuenta quién es, o sea, de dónde sacó, de dónde sacó los elementos para construir esa máscara. Porque esa máscara dijimos que se construía con elementos que externos, de mi ambiente, de mi hábitat, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, viviste toda la vida con tu mamá únicamente, tu máscara estará basada en elementos que tienen que ver con tu madre. O sea que la mitad de lo que tú eres es copia fiel de tu madre. Si tú viviste con papá y mamá, habrá parte que es copia fiel de tu madre, copia fiel de tu padre. Y hay otra parte tuya. Pero la tuya no la ves porque esa es la máscara. Las copias que hacemos cuando estamos pequeños son las copias que hacemos del papá, de la mamá. No, es que yo viví con mis abuelos, de los abuelos. No, yo viví con una madrina, de la madrina. No, mis padres trabajaban y yo vivía con una nana, de la nana. No, nosotros íbamos cada domingo a la finca y eso me encantaba porque esto y esto y esto y lo otro. Allí hay copia. Entonces, el niño copia. Cuando estamos pequeños, el niño copia. Voy a poner un ejemplo que pongo en mis consultas. Hay dos niños de 3 y 4 años. Vamos a poner que son dos niños. Y resulta que esos dos niños crecen en un hogar, estatus medio, papá y mamá, hogar papá y mamá, y pues tienen apenas, o sea, no tienen lujos, ¿cierto? Bien, bien, pero no tienen lujos. Y resulta que uno de los tíos, hermano del papá, vivía en Estados Unidos toda la vida. Pero cada diciembre llegaba y el señor cuando llegaba, entonces llegaba, se hacía fiesta, lo recibía toda la familia, ¿cierto? Llegaba con su esposa y resulta que llegaba y había fiesta, entonces él venía con regalos y le daba regalos, lo atendían y le daban el juguito y vamos a hacer en honor a la visita, pues vamos a hacer el sancocho, Uno de los niños, digamos que tenía como héroe a su padre, y su padre era un empleado. El otro niño, ¿te acuerdas que te hablé de la tabla?
sea, por su condición original, veía a ese señor pequeño y se enganchaba y decía, todo el mundo le corre, qué rico, todo el mundo le corre. En mi casa mi papá también tiene que barrer, por decir algo. Él se conecta con esa persona. Y en su inteligencia asociativa piensa y va creciendo de que afuera, en el exterior, hay dinero, le va muy bien, la gente es rica, ¿cierto? Y crece con la necesidad de irse al exterior, ¿sí? Entonces, mientras que el otro no. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque en su condición original había algo en su estructura que hizo clic con esa imagen que veía, mientras que con el otro no, porque su estructura no era igual. Entonces, es de allí para explicarles que nosotros no elegimos conscientemente esos factores externos con los que empezamos a construir nuestras máscaras. No lo hacemos conscientemente. Lo hacemos de forma inconsciente por una afinidad de ese factor externo con esa condición original mía, propia. Ahí es donde se produce el imán, el enganche, y entonces cuando empezamos a ahondar en su historia, dice, de razón, de razón, yo definitivamente, sí, desde muy pequeña yo me quise ir y yo me fui a estudiar al extranjero, pero yo veía, ¿por qué si mis papás todavía estuvieron aquí, tal cosa? Pero no se acordaba que le encantaba cada año cuando esa persona, ese tío o esa tía llegaba de Estados Unidos. ¿Sí me hago entender? Eso queda grabado aquí en el inconsciente. Pero tus máscaras están hechas desde allí. Tus máscaras están hechas desde esos factores externos y esos faltantes. Si tenías un faltante de tener el dinero o tener la atención, entonces inmediatamente te conectas con eso. Entonces necesitas crear una máscara en donde construyas una vida donde llames la atención. Entonces necesitas tener dinero, porque el dinero llama la atención, necesitas tener belleza, porque la belleza llama la atención. ¿Y por qué? Pero detrás de toda esa máscara que tú tienes hay una herida emocional. ¿Cuál? Necesitas atención. Hay un faltante, hay un vacío, necesitas atención. Eso es lo que sucede. Si no logras ver, si no logras quitarte la máscara, que es lo que nos están pidiendo ahora con este aislamiento, piensa, reflexiona, obsérvate, conócete, descúbrete. Si no logramos hacer eso, nuestro mundo, nuestra humanidad va a desaparecer. O sea, ya no es un juego, ya no es una utopía, ya no es un cuento chino que tienen los espirituales para todos nosotros. No, ya es una realidad. Ya vemos el virus que se lleva a la gente, ¿cierto? Ya vemos una pandemia. Esto ya es real. O sea, no es un cuento, es una realidad. Entonces, vivir de las apariencias, vivir de ese ego, lo único que está haciendo es aumentar nuestra separación como humanidad, porque no soy capaz de mostrarme como yo soy. ¿Por qué? Porque ya se me olvidó cómo soy yo. No tengo idea de cuáles son mis heridas, no tengo idea por qué construí esta máscara, no tengo idea de por qué necesito decir que todo va bien, así sea mi pareja, que es con la persona que yo tengo una intimidad, una confianza, y parte de ese acuerdo es tener la libertad de poderme comunicar y compartir esas dificultades. Y no lo puedo hacer, pero ni siquiera me he preguntado por qué no soy capaz de hacerlo. Es por eso. Nos acostumbramos tanto que ya no sabemos quiénes somos nosotros. Entonces ahora lo que viene es empezar a buscar dentro de ti quién eres, cuál es esa herida emocional que te llevó a construir esa máscara que hoy te separa y te produce sufrimiento. No es dolor, es sufrimiento. El autoconocimiento, la terapia, el proceso reflexivo, la observación, la meditación, el vivir y mirar hacia adentro, duele. Eso es una realidad. Duele darse cuenta, el solo hecho de decir, yo no sabía que yo hacía esto, sabiendo que no me gusta. Yo no sabía que era una tirana, sabiendo que yo quiero a la gente, pero no sabía que lo hacía y que la gente me veía así. El dolor es una cosa, el sufrimiento es lo que necesitamos evitar. El dolor es parte de las emociones del ser humano.
Pero el sufrimiento es una elección, es querer seguir en el dolor constante. Eso es sufrimiento. Entonces, la invitación, chicos y chicas, es a autoconocimiento, reflexión, meditación, observación, terapia, procesos para crecer espiritualmente. Espiritualmente no significa unirme a una religión, aumentar mis idas a misa, no. Espiritualidad significa ir a sanar mis heridas emocionales para yo poder proyectarme desde la esencia y poder hacer esa amalgama